del control de los impulsos. Bien, ¿están viendo la presentación? Sí, doctor. Muchas gracias. Listo. Tenemos entonces distintas imágenes que nos van a ir adentrando en el mundo de la gente que literalmente no se puede contener. ¿Cómo se define la impulsividad? Es toda acción llevada a cabo sin juicio y raciocinio. Tengan en cuenta que las buenas decisiones se toman después de sopesarlas y filtrar bien. En ellos no se da ese filtro filosófico, ese filtro de la razón. Los comportamientos impulsivos son realizados sin que medie el pensamiento o sin que se dé una preparación o una meditación previas. Parece ser que hay un procesamiento cortical muy poco exitoso de la información. Son personas que pasan al acto sin tener bien estudiado el terreno, sin tener bien estudiadas todas las variables. Y obviamente la impulsividad es la que hace que se expongan a riesgos completamente innecesarios. ¿Qué define un impulsivo? Pues la ausencia de planeación, la toma de decisiones apresurada, inadecuada, sin medir las consecuencias del acto que se va a ejecutar. Se ha visto a nivel de resonancia magnética funcional un hallazgo lo más de interesante. Se activa la corteza motora en ellos de forma inmediata frente a una idea o un estímulo. Y curiosamente hay hipoactividad frontal. También se han hecho estudios con PET scan y efectivamente se nota que hay cierta hipofuncionalidad prefrontal. También hay mucha comorbilidad con trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Y efectivamente eso tiene que ver con esa tendencia a la acción motora loca, descontrolada, aunada con una inatención constante. ¿Qué más define la impulsividad? La poca capacidad para aprender. Es decir, todos los seres humanos pueden tener a veces malas decisiones, pero por lo general, después de cometer el error, aprenden. El impulsivo comete el error varias veces. No corrige la conducta. Persevera en la conducta a pesar del castigo o de otras consecuencias negativas. Esto desde la teoría cognitivo-conductual es visto como una dificultad para extinguir la respuesta, como si no pudieran evitar ese salto, ese cortocircuito, acción-reacción. La gente impulsiva prefiere recompensas pequeñas pero inmediatas a recompensas más abundantes pero tardías. Es decir, no tienen, digamos, un concepto de el largo plazo. Hay más desinhibición, muy pobre capacidad atencional, pobre capacidad analítica, pobre capacidad reflexiva. Y suelen ser personas profundamente irracionales. Uno lo ve en redes sociales, por ejemplo, como hay tantas personas que dicen tantas estupideces. Y lo que es peor, las redactan sus estupideces con mala ortografía, con mala sintaxis, de forma gramatical. Es decir, no están pensando
lo que están escribiendo y peor aún, ni siquiera se están dando cuenta cómo lo están escribiendo. Por eso la gente impulsiva termina cayendo mal, porque a veces por esas imprudencias ofende a las personas. Las respuestas prematuras o en cortocircuito se ven también en algunas pruebas neuropsicológicas como una tendencia al cansancio. Cuando las actividades requieren atención sostenida, ellos se cansan, abandonan la actividad por lo general y no son capaces de inhibir ciertas respuestas frente a determinados estímulos. Buena parte del funcionamiento frontal y prefrontal y en realidad de la conducta inteligente está en inhibir ciertas respuestas. Si usted tiene una tendencia, logre por lo menos contenerse y tendrá de pronto una recompensa mayor, pero ellos de verdad pasan al acto. Hay distintos tipos de impulsivos, fíjense. El que se enoja y empieza a insultar y agredir por celular. El que arranca a comer algo y sigue porque le gusta y está, fíjense, como está este pobre hombre aquí ya obeso, con toda seguridad dislipidémico, con síndrome metabólico o hasta diabetes, vuelto nada, pero no frena. Ha sido muy interesante el saber cómo llegó a ser un individuo así. De todo lo que he consultado, tanto de literatura cognitivo-conductual como literatura psicodinámica, psicoanalítica y sistémica, he encontrado esto. La gente impulsiva por lo general se crió o se malcrió, mejor dicho, en ambientes muy permisivos e indisciplinados, con ausencia de figuras paterna y materna adecuadas. Familias que le premiaban todo, le aplaudían todo, hasta las estupideces. O por el contrario, familias excesivamente punitivas. Habría cierta tendencia como al choque, como a ser la oveja negra de la familia y a volverse impulsivos y, ¿cómo decirlo?, irracionales, irreflexivos, cuando son familias también demasiado puntillosas. Fíjense que la clave de la crianza es no irse a los extremos. Personas que nunca aprendieron a sublimar. La sublimación es muy importante. La sublimación es clave para satisfacer algunas cosas sin ir a cometer un acto inmoral, pecaminoso, inadecuado o salvaje. Pero ellos tienen gran dificultad para la sublimación. Y nunca aprendieron a pensar antes de hablar o actuar. Suelen ser niños que se acostumbraron a reaccionar siempre de forma automática, de forma apresurada. Tan pronto sentían un impulso. La capacidad de espera es muy importante. Por lo general, los impulsivos no aprendieron ni a contenerse ni a esperar. Y fueron acostumbrándose, tanto en la familia como en el colegio, a hacer las cosas como le vinieran en gana. La falla a nivel de figuras de autoridad, figuras correctivas, padres, profesores, también se ha descrito. La falla en lo que se llama el locus interno, el autodominio, la capacidad de autodireccionamiento. No se logran controlar, no logran gobernarse a sí mismos. Y como diría Lacan, son personas que se acostumbraron a guiarse
exclusivamente por el principio de placer. Acuérdense que Freud habló de principio de placer y principio de realidad. Lacan, que era fan número uno de Freud, entonces supuso que en ellos se daría eso, como que van siempre en pos de los apetitos, en pos de lo que les llama la atención o les gusta, y nunca miden consecuencias, nunca adquieren una personalidad madura. Más ejemplos. Saben que esto es una idiotez, pero lo hacen. Hay gente que bebe licor o consume otro tipo de tóxicos y se sube a un automóvil. No se extrañen que pues, en el primer mundo la inmensa mayoría de las muertes violentas ocurren por accidente de tránsito. O gente que se acostumbra a gritar, a enojarse, a embejucarse y pierde el control. Gente que no para, que no frena, que terminan siendo como caninos ahí enojados. Los que no pueden parar, que arrancan con algo y no sueltan. Los energúmenos al volante, esos que están tan pronto se suben a un auto, listos a armar camorra, a armar pelea con el que sea. ¿En dónde se pueden ver personas impulsivas? Entonces, fíjense, están estos escenarios clínicos. Hay un test, el test de Barratt. Ustedes pueden consultar a Barratt en la historia de la psiquiatría. Tanto al papá como al hijo. Barratt. B-A-R-R-A-T. Siglo XX y parte del XXI. David Barratt murió como en el 2009, 2010. Ese test de Barratt mide la impulsividad y se han encontrado altos puntajes, efectivamente, en estas patologías psiquiátricas. Ahora, como se dan cuenta, hay unos apartados diagnósticos claros, tanto en el DSM como en el CIE, para los llamados trastornos del control de los impulsos propiamente dichos. Es decir, en todos estos escenarios clínicos tenemos impulsividad. Pero fíjense que uno no le pone el diagnóstico al paciente impulsivo, sino que dice, tiene drogodependencia, tiene patología límite, es obeso, tiene obesidad, es bulimoréxico, es promiscuo, tiene un autismo, tiene un síndrome de Gilles de la Tourette. Pero aquí, en los propiamente dichos, vamos a ver ludopatía, cleptomanía, piromanía, explosivo intermitente y tricotilomanía. Más impulsivos, fíjense. A veces los impulsivos se juntan y es cuando se arman grandes tropeles, peloteras, zafarranchos. Como dicen las abuelas, se arma la de Troya. Vándalos, personas que van en azonada, así se llama la situación social. Una turba enfurecida, cuando el vulgo, la turbamulta, la plebe, como decía Gustave Le Bon, aunque suene
bastante patricio el término, de manera enfurecida, de manera descontrolada, sale a acabar con todo, ¿vale? A esos no los odie, compréndalos. En realidad les falta es ir a psicoterapia y tomarse un buen ISRS o un ácido valproico. Son es muy impulsivos. Ahondando en los trastornos del control de los impulsos propiamente dichos, vamos entonces a encontrar estas patologías que están aquí y vamos a verlos uno por uno. La cleptomanía es la necesidad, el impulso irresistible, que además es recurrente, o sea, se da una y otra vez, a robar objetos, pero que son chucherías, cachivaches, objetos innecesarios y de muy poco valor económico. Usualmente el cleptómano roba y oculta los objetos y después se arrepiente y los devuelve de forma secreta o trata de regalarlos. El robo nunca es planeado, fíjense que hay impulsividad grande aquí. El robo nunca involucra a otros, no se hace una estrategia, no se conforma una banda, no hay un plan. Y por lo general el paciente tiene con qué comprar la chuchería que se ha robado, pero como justamente es lo inevitable de coger y meterse al bolsillo cualquier tontería, se da justamente el hurto. Se meten en líos por lo general. Yo he visto hasta señoras bastante ricas que se meten en problemas en supermercados porque literalmente no se aguantan las ganas de meter en el bolso o en el abrigo una colombina, un encendedor, cualquier tontería de esas. Predominan mujeres, sobre todo con trastornos psiquiátricos o trastornos de personalidad, en edades de 30 a 50 años. Llamativamente, estas señoras por lo general regalan después en obras caritativas lo que se han robado, un cenicero, un encendedor, algún adorno tonto, a veces de pronto una sombrilla, una blusa, etcétera. Y a veces inclusive tratan de advertir a las víctimas. Yo tuve una paciente que ya después de tantas metidas de pata, optó por decirle a las visitas, allá voy yo, por favor escondan todos los gaticos, las porcelanas, las bobaditas en casa. Ahí está, fíjense. Infraganti, captada por la cámara de seguridad, así no lo sepa todavía. Ahí se está metiendo cualquier bobada de esas de eh, un objeto por $1 y así. Ludopatía. Reiterados episodios de apuestas, ¿m? Que son incontrolables. El paciente se siente dominado y efectivamente se mete en líos porque termina jugándose la plata que es para sostenerse a sí mismo y a la familia. El paciente ludópata se hace mentiroso para encubrir, obviamente, los gastos tan desaforados y llega inclusive a violar la ley. Llega a cometer hurtos para tener dinero para volver a apostar. Es un deseo imperioso, un deseo intenso, que describen como difícil o imposible de controlar. Y a veces cuentan que llegan imágenes o ideas persistentes que tienen que ver con el juego. Suelen ser pacientes masculinos, entre los 20 y los 45, 50 años, con gran impulsividad, que además tienen trastornos de ansiedad no tratados y consumo de alcohol y otros tóxicos.
Se ha intentado tipificar cómo son los factores de riesgo y se ha encontrado esto. Familias materialistas, familias en las que el éxito se mide en cuanto al dinero. Entonces, el tonto cree que tiene que hacer gran cantidad de dinero en muy poco tiempo y en vez de apostarle a un trabajo honrado, a un trabajo dedicado y con disciplina, tiene la fantasía, porque en realidad es eso, una fantasía, de creer que en un casino o que en un chance o que en un bingo va a ganarse todo ese dinero de una. Familias numerosas también, ¿no? Familias endeudadas y también familias en las que se apuesta por todo. Uno conoce a veces linajes en los que todo el mundo está a la menor declaración, como hoy parece que va a llover y enseguida salta el papá, no, 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 hoy no llueve. ¿Mm? Apostemos 20,000 pesos. Y luego la mamá, no, 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 si llueve, yo voy por 30. Y luego los hijos, y se arman pues tremendas pollas, tremendas apuestas ahí familiares por cualquier tontería. Yo he notado también que son incapaces de jugar juegos de equipo sin apostar. Eso es muy interesante. Son de esos que apuestan o una gaseosa o un almuerzo o literalmente dinero en un partido de fútbol. ¿Mm? ¿Qué es lo maduro? ¿Qué es lo responsable de decir, ah, no, si se apuesta, no juego? Si hay dinero de por medio, no juego. ¿Mm? Para ir frenando justamente estas tradiciones familiares y también sociales que de generación en generación van provocando que la gente se haga ludópata. Se ha descrito estas fases de ludopatía. Aquí lo ideal es que ustedes se lean un libro que es precioso, se llama El Jugador, de uno de los grandes escritores, tal vez el mejor novelista de todos los tiempos, Fyodor Dostoyevsky. En El Jugador, Dostoyevsky describe tal cual estas escenas. ¿Mm? La fase ganadora, cuando el tipo dice, estoy de suerte, esta es mi racha. La fase perdedora, ¿m? Se enfrenta con la realidad. Es que es algo que salta a la vista. Si la gente ganara plata entrando a un casino, no habrían casinos. Los casinos son un negocio justamente porque hay un montón de pendejos que van allá a dejar la plata. Después, una fase de desesperación. La persona intenta, digamos, el desquite, intenta la venganza, la revancha. Y por último, una fase de desesperanza. Ya, se dan por vencidos, saben que han perdido por la ludopatía. Por lo general los ha dejado la mujer, eh, los aprendió a odiar la familia, han quedado solos, pobres. ¿Mm? Y saben que les hace daño, pero igual, cualquier peso que usted les dé, ahí van a apostarlo. Y no esperan nada, lo hacen simplemente porque ya no se controlan. La tricotilomanía. ¿Mm? Cuando ustedes observen pérdida apreciable del cabello, ¿mm? Secundaria a que el paciente no aguantó las ganas de alárselo, arrancárselo. ¿Mm? Por lo general, se da en muy poca gente, 1% de la población. Sin embargo, una revisión que hizo muy buena el doctor Joaquín Berrío, que expuso en el séptimo simposio quindiano de psiquiatría y salud mental, él decía que lo veía muy, muy frecuente
en personas con comorbilidad psiquiátrica, vuelve y juega, impulsividad, y pues que por lo general uno sospecha cuando ve personas que usan sombreros, gorras, maquillaje, pelucas, o a veces también rasuradas sospechosas. Esas mujeres que ustedes ven que se rapan de un día para otro, o que se rapan solamente en una zona de la cabeza, a veces es como por tratar de disimular que ahí mismo se han estado quitando cabello. Lo ideal es hacer biopsia. Esto recomiendan los dermatólogos. Mándenlos a biopsia igual, que hace el diagnóstico diferencial frente a alopecia areata y la famosa tiña capitis. ¿Vale? La alopecia areata es por estrés y por lo general es esa calvicie que usted ve en la coronilla, en las partes posteriores de la cabeza. Y la tiña capitis, la tiña ya la van a ver en dermatología. A veces uno puede ver la zona negruzca o con acantosis o con piel francamente alterada, con inflamación folicular. Y efectivamente, pues el paciente le dice a uno, no, yo no me jalo el pelo. En pacientes esquizofrénicos también se ha visto este fenómeno, el tricobezoar. Es cuando hay tricotilomanía, ¿m? Y también tricofagia, es decir, se arrancan el pelo y además se lo comen. ¿M? Con gran frecuencia son llevados a cirugía porque hacen peritonitis, obstrucción intestinal, y lo que se observa muy frecuentemente es inclusive que hay toda una mata de pelos, un montón de pelos, hasta con la forma del estómago o la forma tubular de una parte del intestino. Ese es el tricobezoar. Observen bien. La piromanía tiene que ver con actos o intentos de prender fuego, ¿sí? Sin motivo aparente. Y también por cierto gustillo en temas relacionados con el fuego, la combustión. Curiosamente son personas que se meten también en equipos de bomberos y en prevención de incendios. Y hay una altísima comorbilidad con dependencias psicotóxicos. El perfil suele ser el de un sujeto muy reprimido, aislado, poco comunicativo, por lo general solterón y muy agresivo. En cuanto al trastorno explosivo intermitente, consiste en ataques de rabia, que son episódicos, violentos, descontrolados. Afecta al 2% de la población y tiene un curso crónico. No porque no tenga tratamiento, tiene un tratamiento y se puede manejar muy bien, se puede curar. ¿Qué lo hace crónico? Que la gente por lo general se acostumbra a él y lo que dicen es, ah, sí, sí, ella es así, es que ella es muy temperamental. O el mismo paciente se autoengaña diciéndose a sí mismo, no, es que eh, a mí no me manda nadie, yo tengo una gran personalidad, yo no me dejo pisotear,
se ha encontrado cierta similitud con la famosa personalidad epileptoide de la que hablaban los psiquiatras franceses en el siglo XIX. Obviamente, algunas epilepsias del lóbulo temporal sí tienen arranques de explosividad, pero lo interesante con los explosivos intermitentes es que muchos de ellos no tienen epilepsia ni ningún foco. Y en cambio sí, consumo de psicotóxicos, antecedentes de trastornos por déficit de atención que no fueron tratados, antecedente de trastorno de la conducta y también de violencia intrafamiliar. Así es la gente. Lo que los psiquiatras alemanes denominaban tantrums. O sea, gente que se pone energúmena y va desbaratando lo que se le enfrente y grita, patea, daña. Fíjense que erróneamente en los periódicos o la gente que no tiene conocimiento pues psiquiátrico profundo dice, ay no, se puso histérica o se puso histérico. No, el histérico ya lo vimos bastante bien cuando vimos trastornos somatomorfos. Esto es distinto. Esto es la gente que no es capaz de controlar el enojo y se meten en problemas. Yo he visto personas hasta que han tenido demandas por lesiones personales porque literalmente son muy, muy reflexivas y van y le zampan un puño, una bofetada, un empujón a otra persona y se meten en problemas legales. La oniomanía. ¿Mm? Aquí la quise meter, aunque no está clasificada como una enfermedad aparte. Como en todos los catálogos aparecen otros trastornos del control de los impulsos. La prevalencia ha ido en aumento, al parecer entre más avanza la cultura light, en esta neoposmodernidad tan dada a las apariencias, a las compras en los supermercados, a que la gente no es feliz si no está llena de paquetes, no es feliz si no se da el gusto de malgastar el dinero en un mall, en un centro comercial. Ya los últimos estudios muestran una prevalencia del 6% y va en ascenso, va en ascenso. El 90% son mujeres que arrancan insidiosamente en la adolescencia, ¿sí? Con la excusa de que estoy deprimida, entonces voy a hacer unas compras para alegrarme. Van con amigas que también tienen cierta tendencia a la oniomanía. ¿Sí? Se pueden tirar fácilmente 1 millón, 2 millones de pesos y ya. Lista la tusa, resuelto el problema, superado el momento depresivo, dicen, uy, sí, esta es la solución. Y continúan haciendo compras. Ahora, ya cuando son adultas es peor, porque ya son profesionales, ya tienen dinero y ya malgastan la plata no solamente de los papás, sino también de ellas mismas. Créanme que he visto tantas pacientes que a un pesar, médicas inclusive, que se tiran todo el salario del mes, por el cual han trabajado durísimo, se han partido el lomo, han hecho turnos, en 1 o 2 viernes de compras, viernes de shopping. Y los gastos son salvajes porque los bancos les conceden créditos. Y efectivamente hay tarjetas y la gente cree pues que puede incurrir en gastos cada vez más desmedidos. ¿Qué he visto en estas pacientes? Que pronto publicaré algo al respecto. Necesitan mucha validación externa. Son personas muy inseguras, con pobre autoestima.
del clúster C, por lo general evitativas o pasivo-dependientes, materialistas, que sienten gran ansiedad. Y una cosa interesante, fíjense cómo Freud siempre asoma la cabeza por la esquina, suelen ser insatisfechas sexualmente, suelen ser solteras, superficiales, dadas a creer que por hacer muchas compras, entonces son más exitosas. Y como les digo, da pesar ver que a veces llegan a fin de mes casi en la pobreza, siendo grandes profesionales. Y los centros comerciales no hacen nada para ayudarlas, todo lo contrario. Ustedes ven. Hoy en día hay día hasta para todo, ¿no? Día de la cebolla, día de la pechuga, día de la zanahoria, día del níspero. Y hay un montón de pseudo ofertas. Sale, hoy, oferta, 60%. Y lo que hacen es subirle previamente el 80% al precio. Y caen y se tiran su dinero. El tratamiento de todos estos trastornos es la psicoterapia. Hay un aporte muy lindo que hace Skinner desde la cognitivo-conductual. Hay que buscar manejar las contingencias. La contingencia es como el contexto, el entorno. Como les decía, si sale la doctora con otras 4 doctoras en las mismas, solteras, insatisfechas, necesitadas de aprobación, materialistas, superficiales, pues, no hacemos nada. Ahora, si sale con otro tipo de personas, la amiga que es frugal, la tía que tiene 70 años y le dice, no, mijita, qué tonterías son esas. El amigo que es monje, el grupo de amigos que son estoicos o budistas, desapegados. Ahí ya la cosa se pone mejor. Y cuando los amigos le dicen a este paciente, mira, te vamos a premiar, estuvimos toda una tarde en el centro comercial y no compraste nada, te invitamos a un helado o definitivamente creo que te puedes ir con nosotros ahora sí en el viaje a la costa. Perfecto. La persona poco a poco, con esos refuerzos positivos a las conductas adecuadas, puede ir cambiando. La actividad física también es importante. En todos los impulsivos, usted los pone a hacer deporte, mejoran. Terapia ocupacional, obviamente, sin duda. El tutor, esto es muy importante. No solamente se ve en narcóticos anónimos o alcohólicos anónimos, la buena herramienta, el truco de tener una persona adulta, madura, responsable, que les tenga la plata. Al que sufre de ludopatía es bueno decirle, señor Martínez, por favor, como va a recibir el sueldo prontamente, déselo a su tutor, tenga la bondad. Es más, vaya con su tutor, reclama el cheque ante gerencia y ahí mismo el tutor se lleva su dinero para dárselo a su familia, a su esposa, y para que usted no lo vaya a ir a votar en el casino o en la gallera, o ahora que están tan de moda las apuestas en línea, con un partido de fútbol, etcétera. El tutor. Es muy importante que le ayude a manejar las finanzas. Y entre los medicamentos, los ISRS. Fluoxetina, sertralina, fluoxamina, citalopram, escitalopram, mirtazapina, etc. Anticonvulsivantes, como les dije, todos ellos
Hay estudios con carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, pero el mejor, el que definitivamente es una maravilla para mermar la impulsividad, ese que le salva la vida a la gente. Yo he visto profesionales que se meten en peloteras, en líos, que nunca progresan en su carrera porque están siempre vociferando, gritando, armando tropel. Tan pronto empiezan a tomarse ácido valproico en bajas dosis, porque no son bipolares, ¿no? Una tabletica, máximo 2 tableticas al día. Valcote, 250 miligramos. O una cápsula de ácido valproico genérico. Les va muy bien. Tengan en cuenta eso. Y lo ideal es combinar todas las anteriores. Muchas gracias, doctores, muy amables. Vamos entonces a ver si hay alguna pregunta. ¿Les quedó bien claro el tema? Sí, doctor. A Sí, mí sí. doctor. Sí, Por mi perfecto. parte, ninguna pregunta. Bueno, formidable. Igual entonces ya les voy a enviar al grupo de psiquiatría el material complementario, no solamente de los trastornos de personalidad, sino también algunas lecturas para que ustedes ahonden en estos trastornos de el control de los impulsos. Y como les digo, léanse porque es un libro cortico, fácil, que se despacha en 2 horitas máximo. Léanse El jugador de Dostoyevsky. Fyodor o Fedor Dostoyevsky. ¿Vale? Me encantaría poderle hacer algún tipo de boicot, porque también estoy en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, pero pues también hay que ser sensatos. Es muy distinto hablar de Putin, el asesino, a hablar de Dostoyevsky, el gran novelista. Léanse a Dostoyevsky, diviértanse este fin de semana, porque también les preguntaré sobre él. Que tengan muy feliz tarde. Cuídense muchísimo. Dios los bendiga. Hasta luego.